los bendiga. Es un gusto volveros a ver nuevamente, estar reunidos como pueblo de Dios, alabándole y glorificándole a nuestro Padre Celestial. Antes de empezar con este hermoso servicio, con estos hermosos cantos, vamos a pedir a todos ustedes si traen algún aparato celular, no se nos olvide apagarlo completamente para no interrumpir este hermoso sermón que va a estar expuesto por nuestro hermano encargado. Asimismo, entonar con mucho amor, mucha fe. Número 45, eres limpio en la sangre. Himno número 45. Himno número 45, eres limpio en la sangre. Si estamos listos, cantemos. Has hallado en Cristo plena. Cristo mío, me salvaste, tuyo soy, tuyo seré, por tu sangre derramada, vida eterna gozaré. Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús. Ya soy
Antes de empezar el sermón, hermanos, si por favor vayan conmigo a Juan capítulo 11, versículos 32 al 35. Juan capítulo 11, versículos 32 al 35. Before we start the sermon, brothers, you could come with me to John chapter 11, verse 32 to 35. John chapter 11, verse 32 to 35. Y dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, a verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verlo llorando, y los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. And when Mary came where Jesus was and saw him, fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, our brother would not have died. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. And he said, Where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. And Jesus wept. Ahora le damos el tiempo a su hermana. Buenos días. Algo no quiere que predique, ¿verdad? Bueno, me voy a sentar. Le damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos da de estar reunidos como sus hijos, con el propósito de alabar y glorificar su santo nombre y así ser edificados con su palabra. Amén. We want to thank God for the opportunity He gives us to come together as His church, as His children, to praise Him and to worship Him. And like this, also be edified with His Word. God speaks to us today through His Word. Amen. El Señor, hermano, nos habla el día de hoy por medio de su palabra. No por sueños, no por visiones que Dios me habló. Es por medio de su palabra, hermanos. Y cuando la palabra de Dios se abre, pues es importante estar atentos de dar consejo de Dios. When the Word of God is open, it's important for us to be attentive to the whole counsel of God. Amen. I would like to start this morning with the question. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos llorado? Pienso que todos, ¿verdad? En un momento, en otro, todos hemos derramado lágrimas. How many of us here has cried? I think all of us here have cried at some time or other in our lives. Las lágrimas, hermanos, las lágrimas por general indican tristeza, dolor, sufrimiento físico, sufrimiento emocional. Y a veces lloramos, ¿verdad?, cuando nos da alegría, de gozo. Tears, an indication of tears, is when we feel sad, we feel pain, physical pain, emotional pain. And sometimes when we're happy, we also cry. Perdemos un ser querido y a veces no podemos detener nuestras lágrimas. Dolor emocional. Sometimes we lose a loved one, I say by experience, and sometimes we can't control our tears. Alegría, ¿verdad? Nos da noticias y nuestros ojos, ¿verdad?, se nos ponen llorosos de aquella noticia. Happiness, sometimes they'll give us the good news, and sometimes we cry, our eyes fill up with tears because we're happy to hear that good news.
As I was writing the sermon, I had a lot of things that I wanted to share with you, but because of time, I'm not going to do this. But I think we all can agree that this is true. Cuando yo estaba escribiendo este mensaje, esta meditación, me venían muchos ejemplos de mi familia, de mis hijos, y ¿verdad? Cómo yo he orado con ellos y por ellos. Pero no quiero entrar en detalle, hermanos, por el tiempo. Pero no estoy aquí para hablar de mis lágrimas. Y no se ofendan, no estamos aquí para hablar de sus lágrimas. But we're not here to talk about why I cried. And I'm not here to preach about or talk about why you have cried in your life. We're here to remember the tears of Christ. Estamos aquí, hermanos, para recordar las lágrimas de Cristo. A veces no se predica, ¿verdad? No escuchamos mensajes sobre las lágrimas de Cristo. We don't hear very many messages about the tears of Christ. This morning I would like to remember the tears of Christ. En esta mañana, hermanos, quisiera yo recordar las lágrimas de Cristo Jesús. Y vamos a recordar, hermanos, 3 ejemplos, 3 ocasiones, ¿verdad?, donde encontramos al Señor Jesucristo derramar lágrimas. And we're going to be remembering 3 occasions that our Lord Jesus shed tears. Vaya conmigo Juan capítulo 11. Go with me to John chapter 11. La primera ocasión que el Señor Jesús, hermano, derramó lágrimas fue ante el sepulcro de Lázaro. The first time that we see Jesus shed tears was before the tomb of Lazarus. Go with me to John chapter 11, verse 32. Vaya conmigo a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 32 al 37. John chapter 11, verse 32 through 37. Dice Juan 11, 32 al 37, John 11, 32 to 37. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Dice el 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? John 11, 32 to 37. Then when Mary came where Jesus was, she saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been there, my brother would not have died. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. And he said, where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. Verse 35 says, Jesus wept. Then the Jews said, see how he loved them? And some of them said, could not this man who opened the eyes of the blind also have kept this man from dying? Vemos, hermanos, que aquí el Señor Jesús, hermanos, llega y mira esta escena. Mira a las hermanas de Lázaro, mira a estos judíos llorando y se conmueve el Señor. We see Jesus come before the tomb of Lazarus, sees Mary, the sisters, the Jews crying, and he is moved. He is moved. Why? ¿Por qué, hermanos? Había una relación íntima con Jesús y Lázaro. Dice la palabra de Dios que antes que Lázaro muriera, él estaba enfermo y el Señor Jesús tardó en llegar y Lázaro murió. Pero me llama mucho la atención esto, hermanos. This really catches my attention. Dice el versículo 33, se estremeció en espíritu y se conmovió profundamente. Jesus gets to the scene
a very sorrowful scene, sees the sisters of Lazarus crying for their brother. Jesus loving Lazarus, Jesus loving the sisters of Lazarus. He is moved, he is saddened, deeply saddened, to the point that he cries with them. Al punto, hermanos, que el Señor Jesucristo, hermanos, llora con ellos. ¿Qué nos dice esto el Señor Jesús? What does this tell us about our Lord Jesus? Esto nos revela, hermanos, el corazón y los sentimientos de Jesús ante la angustia, ante el sufrimiento por las personas que Él ama y los que le aman a Él. What does this tell me about my Lord Jesus? This tells me the heart, the feelings of our Lord Jesus towards the people that He loves and that love Him back. El que ama a Cristo, hermanos, dice Jesucristo, he who loves Christ, Jesus says, el que ama a Cristo será amado por el Padre, dice el Señor Jesús, y yo le amaré. Everyone that loves Christ is going to be loved by the Father, Jesus says, and I, Jesus says, will love him. Go to John 14:21. Vaya conmigo a Juan 14:21, hermanos. Juan 14:21, John 14:21. Encontramos al Señor Jesucristo, hermanos, sentados aquí en la mesa, la cena pascual. Usted puede comenzar desde el capítulo 13. Él está sentado con sus discípulos. Y lo más hermoso de esto, hermanos, termina esa cena con orando por sus discípulos, el Señor. En Juan capítulo 17, usted mira al Señor Jesucristo orar por sus discípulos porque los amaba. In John chapter 13, we find Jesus sitting down at the Passover feast with his disciples. John 13, but he ends, and I love this, he's instructing the disciples, having feast, the Passover feast with the disciples. And at the end of this feast, John chapter 17, he prays for his disciples because he loved them. John 14:21, Juan 14:21, hermanos, dice el Señor Jesucristo, son palabras del Señor, hermanos. The words of Jesus. Jesus says 14:21, no son palabras mías, dice el Señor Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, dice, y me manifestaré a Él. Es promesa del Señor Jesús, hermanos. Jesus says in John 14:21, he who has my commandments and keeps them. We all know commandments of Christ. Muchos conocemos los mandamientos de Cristo, pero ¿quién los guarda? Honestamente hablando, ¿quién guarda los mandamientos de Cristo? Jesus says in 21, he who has my commandment and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. These are words of Jesus, brothers. Estas son palabras de Cristo Jesús, hermanos. Yo no sé si el Señor Jesucristo les está hablando por medio de su palabra, hermano, pero el Señor Jesucristo está hablando. Dios está hablando el día de hoy por medio de su palabra. Jesus Christ is speaking through his word this morning. Dice Jesús lloró. The verse says Jesus cried. Jesus wept. Esto revela, hermanos, el profundo y compasivo amor de Dios por sus hijos. When Jesus cries, this shows us the profound and compassionate love of God for his children.
Esto debe ser un consuelo para nosotros, hermanos, los que estamos pasando por una situación difícil. Dice el libro de Hebreos, hermanos, que el Señor se compadece por nosotros, por lo que nosotros pasamos. This should be a great comfort for us. Book of Hebrews says that the Lord sympathizes what we go through. Don't ever say that no one understands what I go through. Book of Hebrews, Hebrews 4, go with me to Hebrews 4, vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, hermanos. If someone understands what you're going through, is Christ Jesus. If someone understands your weaknesses, your temptations, your strengths, it's Christ Jesus. Si alguien conoce sus debilidades, sus tentaciones, es el Señor Jesucristo, hermanos. Nunca digamos, bueno, es que nadie entiende lo que yo paso. Dice Hebreos 4, 14 al 16, Hebrews chapter 4, verse 14 through 16. Hebreos 4, 14 al 16, Hebrews chapter 4, verse 14 through 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí el escritor me está diciendo a mí, no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo Jesús, que no se puede compadecer, que no entienda lo que nosotros. El Señor Jesucristo entiende lo que usted pasa, hermanos. Dice el escritor, acérquense con confianza al trono de la gracia. No dejen que el enemigo los detenga. No, de esta el Señor no me va a perdonar. Y a veces, de verdad, ese pensamiento del enemigo nos detiene. Dice el escritor aquí, acérquense con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia. Que nada lo detenga, hermanos, porque todos fallamos. Don't let nothing hold you back because we all are sinners. We all fail. But the book of Hebrews says, do not let anything hold you back. Look God and His throne of grace. Hebrews 4, 14 through 16. I forgot to read in English, saying, Hebrews 4, 14 through 16. Seeing that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Did you hear this? We don't have a high priest that does not sympathize. He understands the weaknesses that you go through. The enemy wants to hold you back. A lot of times we think, well, the Lord is not going to forgive me from this one. Why even come to Him? That's the enemy working in your mind. Verse 15 says, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet He was without sin, though. Okay? But He understands. He sympathizes. Let us therefore come boldly to the throne of grace. Don't hold back. Come boldly so you can find grace, that we might obtain mercy and find grace to help in time of need. I think we always need God, right? We always need God. Hermano, necesitamos a Dios, hermano, especialmente estos días, necesitamos todos los días, hermanos. Dice el escritor de los Hebreos, pues busquemos a Dios, hermanos, acerquémonos a su trono de gracia con confiadamente, no que nada te detenga. Estamos pasando por una debilidad, alguna angustia, algún sufrimiento. Acerquémonos al trono de la gracia confiadamente, hermanos, para buscar y hallar misericordia de Dios. Que nada nos detenga. El enemigo nos quiere detener, ¿verdad? The enemy wants to hold us back. But God's love is so big, His mercy is so profound, that He doesn't want nothing to hold you back. But God says, come to me, come to the throne of grace, and you're going to find out my love and mercy. Dice Dios por medio del profeta Isaías, ¿verdad? Dice
entremos a razón. Entremos a juicio a ver si no te perdono. Vamos a razonar. Cuéntame tu pecado, dice el Señor. God, through the prophet Isaiah, tells the Jews, try me in this. Let's reason together. Let me see if I don't forgive your sins. There is no greater sin that God cannot forgive. No hay un pecado, hermanos, tan grande que el Señor no puede perdonar. Dice Jesucristo, todo pecado será perdonado. Que nada nos detenga, hermanos, de recibir la misericordia y el perdón de Dios. Que nada nos detenga. Ofendemos a Dios, lo ofendimos, pidámosles a Dios perdón. We offended God, we're humans. We're going to make mistakes. We're going to offend God. Let's ask God to forgive us. That is a life of sanctification. Es una vida de santificación, hermanos. Es una vida de consagración. Vivimos en la carne, ofendemos a Dios. Pidámoslos al Señor perdón, hermanos. Segundo momento, hermanos, encontramos al Señor Jesús llorando, derramando lágrimas, hermanos, fue ante la ciudad de Jerusalén. The second time we find our Lord Jesus shed tears was before Jerusalem. Go to Luke 19. Vaya conmigo a Lucas 19. Lucas 19, 41 al 44. Luke 19, verse 41 through 44. Acerquémonos confiadamente ante su trono de gracia, dice Dios. Lucas 19, 41 al 44, Luke 19, 41 through 44, we see our Lord Jesus again, shedding tears again, crying. El hombre más santo, ¿verdad? El hombre perfecto, derramando lágrimas. The holiest man that walked this earth, the most loving man that walked this earth, crying, shedding tears. Luke 19, Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad a verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta tus ojos, no puedes ver, no pudieron ver, dice el Señor aquí. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visita. El Señor estaba diciendo las palabras con lágrimas, hermanos. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Mirando a Jerusalén, llorando. Luke 19, 41 and 44, now as he drew near, he saw the city and wept over it, saying, if you had known, Jesus cries for Jerusalem. If you only knew Jerusalem, if you had known, especially in this, your day, the things that make you for your peace, for your own good, Jesus says. But now they are hidden from your eyes. You couldn't see what was before you. For days will come upon you when your enemies will build an embankment around you, surround you, and close you in on every side, and level you and your children within you to the ground. And they will not leave you one stone upon another, because you did not know the time of your visitation. Jesus is saying this, crying. El Señor Jesucristo, hermanos, está diciendo estas palabras, hermanos, llorando por esta ciudad amada por Dios. La palabra lloro, hermanos, lloró en griego es eklausen, que significa lamentar, llorar amargamente, un dolor profundo en su corazón. The Greek word here for cry, for wept, is the Greek is eklausen, which means to lament,
to weep or cry bitterly with a deep, profound pain in the heart. Dice el versículo 43 al 44, verse 43 to 44. Lloró, hermanos, compasivamente por Jerusalén, porque pronto iban a sufrir ellos un juicio terrible de Dios. Dice, porque no entendieron lo que estaba ante sus ojos, porque no pudieron ver lo que Dios hizo por ustedes. El Señor Jesús lloró. Y estamos hablando, hermanos, que ya son los últimos días del Señor Jesús. Él está entrando, hermanos, en un pollino, hermanos, a la ciudad de Jerusalén para ser crucificado. Y el Señor Jesús, hermano, llora por Jerusalén porque dice, no pueden ustedes ver lo que Dios hizo por ustedes. Verse 43 and 44, we find our Lord Jesus very saddened, and he wept bitterly, because on his last day, when he was crucified, he entered Jerusalem on a donkey, and he sees Jerusalem. And we understand the verses correctly. Jesus says, because you didn't understand what God put before you. Jerusalén, hermanos, los judíos esperaban un rey político, así como el rey David. Sin embargo, hermanos, Dios mandó un rey, hermano, humilde, manso, un rey espiritual. Y los judíos lo rechazaron. The Jews expected a political strong king like King David. God sent a humble king, a meek king, a spiritual king, which the Jews could not understand. Versículo 44, hermano, la última parte del versículo 44, the last part of verse 44. Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, el Señor lloró. The last part of verse 44 says, because you did not know the time of your visitation in Jerusalem, Jesus cried. It hurt him. Salvation was before Jerusalem, and they rejected Jesus. Well, Jesus wept. This hurt Jesus. Esto le dolió al Señor Jesucristo, hermanos. Dice Mateo 23, go with me to Matthew 23. Se entristeció, hermanos, porque rechazaron las señales y prodigios que confirmaban su deidad. Despreciaron sus palabras, porque tenían un corazón, hermanos, llenos de incredulidad. Dice Mateo 23, 37, Matthew 23, 37, they rejected Jesus. They had a hard heart. Matthew 23, 37, Mateo 23, 37, Matthew 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, llora el Señor Jesucristo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor Jesús llorando. Jerusalén, Jerusalén. Matthew 23, 37. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Su tristeza, hermanos, revela el corazón quebrantado de Dios por el estado de perdición del hombre que niega aceptar la salvación. Go with me to Hebrews chapter 5. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5. El último punto, hermanos. El último punto, hermanos. El Señor Jesús lo encontramos llorando en el huerto de Getsemaní. Hebrews 5, verse 7. Hebrews 5, verse 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7, hermanos. Encontramos al Señor Jesucristo, hermanos, llorando en el Getsemaní. We found Lord Jesus crying in the garden of Gethsemane. Hebrews 5:7, Hebreos 5:7.
Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebrews 5 verse 7, he in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. ¿Por qué lloró el Señor Jesucristo en el Getsemaní? Why did Jesus cry in Gethsemane? Quizás porque iba a morir, por la tortura que iba a pasar, por eso lloró. You think Jesus cried in the Garden of Gethsemane because of the torture that he was going to go through? Because of his death? Go with me to Isaiah 53, vaya conmigo a Isaías capítulo 53. Isaías 53. ¿Al caso lloró el Señor Jesús en Getsemaní porque iba a morir? ¿Por el sufrimiento que iba a pasar? Ella lo sabía, hermanos. He knew what he was going to go through. Isaiah 53, verse 5 through 7, Isaías capítulo 53, versículos 5 al 7, dice el profeta Isaías 53, versículos 5 al 7, Isaiah 53, 5 to 7. Dice el profeta de Cristo Jesús, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor sabía, hermanos, por lo que iba a pasar. El Señor sabía por lo que él iba a pasar, hermanos. Dice Isaiah 53, verse 5 through 7. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The punishment of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he opened not his mouth. Entonces, ¿por qué lloró el Señor, hermanos, en el Getsemaní? Then why did Jesus, if Jesus already knew what he was going to go through, why did he cry? Señor Jesucristo, hermanos, ya sabía por lo que él iba a pasar, hermanos. ¿Por qué lloró? Desde la eternidad, hermanos, Cristo iba a estar con su Padre, hermanos. Desde la eternidad, siempre juntos, en comunión. En la cruz, hermanos, en la cruz, el Padre lo tuvo que dejar. Se separó de su Hijo. Y por eso el Señor Jesucristo, hermanos, lloraba con mucha angustia. Porque por primera vez, hermanos, el Hijo iba a ser separado de su Padre. Matthew 27, vaya Mateo 27, hermanos. Christ was with his Father for an eternity. On that cross, he was going to die alone. The Father was going to leave him. And that hurt our Lord Jesus. Eso lo dolió, hermanos, a Jesucristo. Dice Mateo 27, 45 al 46, Matthew 27, verse 45 through 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? In Matthew 27:45-46, not from the 6th hour until the 9th hour, there was darkness over all the land. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Su grito, hermanos, en arameo, da testimonio de que él experimentó la separación del Padre. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, derramó lágrimas. That Aramaic cry from our Lord Jesus on that cross, Jesus experienced the separation of the Father for the first time. Estaba, hermanos, muriendo por los pecados del mundo. He was dying for the sins of the world. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 22, dice, al que no conoció pecado, Él lo hizo por nosotros, pecado, para que nosotros, hermanos, fuéramos justicia de Él. 2 Corinthians chapter 5, verse 21, Bible says that to him that did no sin, a holy man, God made him sin, that it is through him that we can find justice, righteousness before God. Las lágrimas de Jesús, hermanos, nos revelan el sentimiento profundo y amor compasivo que Él tuvo y sigue teniendo por la humanidad. The tears of Jesus reveal to us the profound and the most compassionate love that anyone can have for humanity. I don't think no one can love the way Jesus loved. Yo pienso que nadie puede amar, hermanos, como Cristo amó y nos sigue amando. Dice Romanos 5:8, y con esto vamos a terminar. Go with me to Romans chapter 5, and we'll end with this verse. Romanos 5:8, Romans 5:8. Romanos 5:8, Romans 5:8, dice el apóstol, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. No lo merecíamos, hermano. Hablábamos ayer, ¿verdad? Aquí en la carne asada, que va a ser por la gracia que vamos a ser salvos, hermano. No merecemos la salvación. ¿O quién de aquí la merece? We were talking yesterday in the barbecue that it is by grace that we're going to be saved. You know what grace means? It is a gift that you don't deserve. That's the salvation of Christ. That is the gift of God. We don't deserve salvation. We don't deserve so much goodness from God. But yet it's going to be through His grace that we're going to be saved. Va a ser por medio de la gracia, hermanos, que vamos a ser salvos. No merecemos, hermanos, la salvación. Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros, hermanos. Fíjense, le está hablando a la iglesia, en que siendo aún pecadores todavía, Cristo murió por nosotros. Hablando de tiempo presente. Romans 5:8 says, God demonstrates His love towards us that while we were still sinners, okay, Jesus died for us. A veces no meditamos en las lágrimas del Señor Jesucristo, hermanos. No tenía que sufrir. Sometimes we don't think of the tears of Jesus. He didn't have to suffer. He didn't have to cry. Pero por algo quedó escrito, hermanos. There's a reason why God inspired these prophets, these men of God, to write these words. God wants us to remember the tears of Christ every once in a while.
El Señor Jesucristo, hermanos, quiere que nosotros recordemos las lágrimas de Cristo. ¿Y todo por qué, hermano? ¿Por qué derramó Cristo? ¿Por qué lloró el Señor Jesucristo, hermanos? Por el pecado. Debemos entender, hermanos, lo horrible del pecado. Jesus cried. What made him cry? What made Jesus cry? Was sin. We got to understand what sin did to Jesus. And that's the reason why Jesus cried, because of sin. Hemos visto, hermanos, cómo el Señor Jesucristo derramó lágrimas ante los que Él amaba. A los que Él ama, hermanos, porque Él entregó su vida por nosotros, por la iglesia. Pero ¿cuántos nosotros, hermanos, hemos derramado lágrimas por Él? ¿Cuánto hemos llorado por Él? We have seen what Jesus has done, how He cried for us, but how many of us here have cried for Him? Think about it. We've cried for many other reasons, right? Hemos llorado por muchas otras razones. Pero ¿cuánto realmente, hermanos, hemos derramado lágrimas por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz? Hay que meditar un poquito, ¿verdad? Y a veces, hermanos, no apreciamos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Sometimes we don't appreciate what the Lord Jesus did for us. Esto, hermanos, esto realmente, hermanos, nos debe motivar a nosotros para consagrar nuestras vidas aún más a Él. Entregarnos más. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Bien entregado el apóstol. This should motivate us to serve the Lord with all of our heart, all of our mind, and all of our strength. Are you doing this? Apostle Paul says, for me to live, I don't know about you all, but for me to live is Christ. Paul says, dice el apóstol, yo no sé usted, pero para mí el vivir es Cristo. Es el mismo pensamiento, hermanos, el mismo deseo que debe existir en nuestros corazones. That is the same thought, the same desire that should exist in our heart and in our mind and in our spirit. Que en esta mañana recordáramos las lágrimas de Cristo Jesús. This morning, our Lord wanted us to remember the tears of our Lord Jesus. Don't take them for granted. Don't take them for granted. If you're here this morning and you haven't given your life to Christ for what He did for you on that cross, if you haven't given your life to Him, do it today. Si usted está aquí en esta mañana, no ha entregado su vida a Cristo, ya sabemos lo que Cristo hizo por usted. ¿Por qué no entrega su vida a Cristo? En señal de gratitud. Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Tómala, hazme lo que tú quieras. Estoy a tu servicio. Pensamiento del apóstol Pablo, hermano, y ese debe ser el pensamiento de nosotros también. Amén. It's the thought that Apostle Paul had, and it should be our thought as well. We should live for Christ. Debemos vivir para Cristo, hermanos. Despertarnos con Cristo, comer con Cristo y dormirnos con Cristo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros pensamos en Cristo cuando abrimos nuestros ojos? How many of us think of Christ when we open up our eyes? Christ should be in our mind every day and every hour of the day. And if Christ is not the center of your life, you have to make Christ the center of your life. Si Cristo no es lo principal, si su vida no rodea alrededor de Cristo, hermanos, entonces no andamos bien. Nuestra vida debe, ¿verdad?, ser centrada en Cristo Jesús. Que Él dio su vida por usted y yo no.
ni su vecino. El Señor Jesucristo fue el que derramó lágrimas y derramó su sangre por usted. Nuestra vida, hermanos, debe estar entregada a Él y Él debe estar en nuestro pensamiento de día y de noche. Okay, He's the one that gave His life for us. He's the one that shed His tears for you. He's the one that shed His blood for you. He should be on our mind day and night. If you're here this morning, you haven't accepted Christ as Lord and Savior, we want to invite you this morning. Come up, accept Christ, open up your heart to Christ, and say, here I am, Lord. Here I am. Take me as I am. As we rise and we sing an invitation to Him. Que Dios le bendiga, hermanos. God bless.